buenas noches a todas y a todos. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y esta noche, pues nos da mucho gusto al dialogar con un hermano, con un compañero, un gran luchador, con el que queremos charlar esta noche para que todos ustedes tengan la perspectiva de un hombre que viene de un proceso un poquito diferente al nuestro. Me refiero, originalmente viene de la lucha armada y ahora trabaja abiertamente en la lucha democrática en su país, en El Salvador. Esta noche estará con nosotros el compañero Sigfrido Reyes. Bienvenido, Sigfrido. Es un gusto, es un honor tenerte aquí con nosotros en construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Gracias, Flavio. Gracias, José Antonio. Me siento realmente muy honrado de participar en este programa que entiendo se transmite de forma regular y donde se abordan los grandes problemas del proceso de transformaciones que vive México, los grandes retos, los grandes desafíos. Y con mucho gusto quiero, pues, en esta ocasión, mandar un gran saludo a todos los que participan de estos esfuerzos y compartir experiencias, compartir impresiones de lo que han sido también estos procesos en otros países de nuestra América Latina, los complejos problemas que se presentan en estos esfuerzos de transformación social, económica y política y cultural. Y pues de esa manera pues también que pueda el público que ve este programa pues tener una idea de las complejidades que también hemos enfrentado y seguimos enfrentando en distintos países de nuestra América. Así que es un gusto y les agradezco la oportunidad. Pues muy bienvenido, Sigfrido. Y pues yo arrancaría esta charla, porque nuestro programa es así, más que una entrevista formal, es una charla entre amigos. Y yo quisiera preguntarte, Sigfrido, a la luz de la experiencia en tu país, ¿cómo valoras tú comparativamente el proceso que hoy, de manera muy reciente, en el 2018, se está desenvolviendo en México? Por lo que tenemos el dato, tú tienes ya un año de estar viviendo en nuestro país y es evidente que tendrás una serie de valoraciones contrastantes, críticas, valoraciones que nos pudieran ayudar a comprender mejor nuestra condición nacional a la luz de las experiencias latinoamericanas y particularmente en tu experiencia. ¿Cómo ves, Sigfrido? ¿Qué futuro nos deparas? Bueno, yo creo que el proceso que vive México es observado con una gran atención y con una gran esperanza en el resto de América Latina y el Caribe. Creo que las propuestas que ha planteado el presidente López Obrador son propuestas que atraen mucho la atención del mundo progresista y del mundo de la izquierda de América Latina. Nosotros, pues, creo que de una manera modesta, en lo que podemos contribuir es compartiendo la experiencia que hemos tenido, dado que el proceso mexicano, pues, es un proceso propio de los mexicanos y las mexicanas, y somos sumamente respetuosos de los, llamémosle, los distintos contenidos y objetivos. Es un asunto muy propio de los mexicanos y siempre respetamos, pues, esa soberanía y tratamos de no inmiscuirnos en asuntos muy propios de los mexicanos. Pero sí podemos hablar de la experiencia que hemos tenido. Yo veo que en América Latina se han dado procesos semejantes, de distintos orígenes. En algunos casos resultaron de procesos electorales donde emergieron líderes que pues de repente aparecieron en el radar, que no estaban precisamente dentro de la política tradicional. Puedo mencionar el caso del Ecuador, donde en el 2006 emerge una figura como Rafael Correa,
que prácticamente logró aglutinar a amplios sectores progresistas, de izquierda, sectores de los trabajadores, de las mujeres, de los indígenas. Y pues en prácticamente unos pocos meses convirtieron eso en un movimiento político muy poderoso, la Revolución Ciudadana. Antes de eso habían habido muchas luchas, por supuesto, habían habido muchos esfuerzos, pero no cristalizados. Algo muy distinto a lo que sucedió en Bolivia, donde Evo Morales venía ya de un buen rato de venir en estas luchas, primero como dirigente cocalero, después como dirigente de un gran movimiento campesino y social, que luego pues deciden crear un partido político, el Movimiento al Socialismo, y después de algunas participaciones, pues finalmente logra llegar a la presidencia de Bolivia y inicia pues un proceso de transformaciones muy profundos que incluye la redacción de una nueva constitución. Igualmente es el caso ecuatoriano. Vemos otros casos como el proceso brasileño, también donde después de muchos esfuerzos, y creo que en ese sentido hay una semejanza con México, el compañero Ignacio Lula da Silva, pues va creciendo cada vez en popularidad, en respaldo, en simpatía, junto con el Partido de los Trabajadores y otros movimientos sociales, y finalmente logran llegar a la presidencia del Brasil. En el caso salvadoreño, como tú lo apuntabas, venimos de un movimiento armado que enfrentó una dictadura militar muy feroz, muy sanguinaria, que se prolongó por prácticamente 60 años. Y durante más de una década nosotros, constituidos en un movimiento armado guerrillero, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pues nos planteamos el objetivo de acabar con esa dictadura militar. Finalmente lo logramos, no a través de una victoria militar clásica, sino que de un acuerdo político, los acuerdos de paz, que por cierto se firmaron acá en la Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec. Y después de entrar a la vida política civil, institucional, pues comenzamos a acumular fuerza electoral, pues traíamos una gran fuerza política, una gran fuerza ética y una gran fuerza social de los días y de los años de la lucha armada. Pero fue difícil, fue difícil. Empezamos ganando alcaldías pequeñas, luego ganamos alcaldías grandes, la capital del país, fuimos ganando fuerza en el Parlamento y para el 2007-2008 prácticamente la ciudadanía estaba lista para darnos el pase a gobernar el país. Lo hicimos durante 2 periodos presidenciales, 10 años. Creo que hicimos grandes transformaciones en la vida social, cultural, política del país. Ahora, todo esto creo que nos deja algunas enseñanzas de estos procesos que yo estoy comentando. Primero, prácticamente todos los procesos de transformación que he mencionado han significado grandes cambios sociales, sacar de la pobreza a millones de personas, mejorar las condiciones de equidad, de inclusión social, de igualdad. Eso se puede demostrar de forma fehaciente, incontrastable, a través de las estadísticas que se llevan no solo por los gobiernos, sino por los organismos internacionales como la CEPAL, el PNUD, etc. Fueron procesos que dejaron a millones de personas en condiciones mejores de las que habían estado en el pasado, con acceso a la educación, a servicios de salud, a empleo, a grandes sectores de la población prácticamente se les incorporó a la clase media. También son procesos que defendieron de una forma enérgica la soberanía nacional, la independencia, y avanzaron con proyectos de gran unidad latinoamericana y caribeña. Lo vimos en América del Sur con el proyecto de UNASUR, con el proyecto de la CELAC, que todavía sigue vivo. No obstante eso, han habido reveses, y creo que en eso es importante destacar cómo es posible que habiendo logrado tantos avances sociales, políticos, respecto a los derechos humanos, respecto a la Constitución y a las leyes, pues de repente se dan situaciones bruscas
que terminan generando un estancamiento y a veces hasta retroceso. En el caso pues, ecuatoriano, pues vimos una situación donde prácticamente desde adentro del proceso mismo surge una figura que es respaldada por el movimiento de la Revolución Ciudadana, que venía incluso de ser vicepresidente Rafael Correa, este es el caso de Lenín Moreno, pero ya estando en el gobierno, pues adopta decisiones que prácticamente van en el sentido contrario a los principios y a la propuesta política del movimiento de la Revolución Ciudadana. Y eso ha llevado a que en Ecuador pues tengamos hoy en día una situación de un gobierno prácticamente entregado a los poderes imperiales, que reinstauró muchos de los rasgos del neoliberalismo que la Revolución Ciudadana había ido descartando. Vemos el caso de Brasil, donde se produce un golpe parlamentario que termina sepultando el proyecto del PT, del Partido de los Trabajadores, persiguen judicialmente a Lula da Silva y a otras destacadas figuras del gobierno del PT o de los gobiernos del PT. Prácticamente le impiden participar nuevamente en una elección presidencial porque sabían que iba a ganar una elección presidencial si lo dejaban participar. Al contrario, recurren a perseguirlo, a encarcelarlo, a privarlo de sus derechos y todavía se mantiene una situación donde aunque Lula está libre, pero las amenazas contra él y los juicios contra él no han desaparecido. Vemos a la situación en Bolivia, donde afortunadamente después de esa interrupción sangrienta y totalmente aberrante que se da contra el proceso boliviano el año pasado, el 10 de noviembre, pues los compañeros del MAS, a la cabeza con Evo Morales, logran recomponerse y en cuestión de menos de un año prácticamente han logrado retomar el control del gobierno boliviano. En el caso salvadoreño, que es el del que puedo dar más testimonio, nosotros tuvimos un revés electoral en el año 2019 y prácticamente un sector de la derecha, llamémosle de una nueva derecha, de una derecha no tradicional, pues se toma las riendas del gobierno y aplica políticas totalmente opuestas a lo que nuestro país había vivido, o sea, políticas neoliberales, represión contra los líderes opositores, persecución política, juicios arbitrarios, intentos de golpe de Estado contra el Congreso, como lo pudimos ver el pasado mes de febrero, y una rampante corrupción que prácticamente está debilitando de una forma tremenda las bases de la institucionalidad y de la legalidad en el país. Es un proyecto de carácter neofascista, con rasgos totalmente populistas, pero en un sentido de una derecha extremista que no vacila en violar la Constitución, no vacila en perseguir a los opositores. De hecho, yo me encuentro acá en México como asilado político por la persecución que se desencadenó contra mi persona por parte del régimen de Nayib Bukele. En fin, son experiencias diversas. Ahora, ¿qué es lo importante en esto de sacar lecciones? Y es que, pues a pesar de que hemos hecho grandes logros y transformaciones en la vida de la gente, es muy importante y no podemos descuidar que a la gente no se le puede simplemente llegar y apoyar a través de programas sociales que mejoren su calidad de vida, su educación, su salud, sus condiciones de vivienda, de empleo, sus derechos. Si eso no va acompañado del proceso de organización desde la base, si la gente no se apropia de esos proyectos que van a elevar su calidad de vida, si no se organiza, si no logra tomar conciencia de que no es un Estado paternalista que lo está beneficiando, sino que esos logros sociales son parte de una lucha y que esa lucha pues tiene que profundizarse y garantizar su continuidad en el tiempo. De lo contrario, pues vemos procesos bruscos de reversión.
Y eso no tiene que ver con que se hayan logrado avanzar en los indicadores sociales. Los indicadores sociales andan muy bien en la gestión de nuestros gobiernos, sino que tiene que ver más en la órbita de lo ideológico. Porque mientras los gobiernos de izquierda y los gobiernos progresistas hemos hecho hasta lo imposible por apoyar a la gente en sus demandas, en sus reivindicaciones, pues también los adversarios están trabajando sobre la cabeza de la gente y están operando sobre sus sentimientos, sobre sus percepciones, sobre sus formas de ver las cosas. Es una gran batalla. Es una gran batalla que no se gana solamente con programas sociales. Se debe de hacer un enorme esfuerzo por parte de los liderazgos políticos para que la gente se organice, para que vaya elevando su nivel de conciencia social y política. Sigfrido, ¿sí me escuchas? Sigfrido, se perdió momentáneamente unos segundos la comunicación, pero a reserva de que Flavio pueda también plantear alguna pregunta, creo que con tu exposición llegas a un punto que a nosotros nos interesa mucho profundizar. Es decir, estamos de acuerdo en que no son los indicadores económicos, no son las políticas de beneficio de alguna manera a los sectores populares lo que va a darle permanencia y continuidad a un esfuerzo de transformación, sino que tenemos que plantear la lucha en el terreno ideológico, en el terreno organizativo, en el terreno de las sociedades movilizadas. Hace 8 días pudimos platicar con el embajador de Bolivia en México y él ponía mucho énfasis en algo similar. Él decía que la elección del 2019 fue una elección donde hubo movilización electoral y hoy se pudo recuperar el poder porque atrás de la elección había una movilización social. La sociedad se involucró de manera más determinante para poder recuperar el poder en Bolivia. Pero si profundizáramos un tanto en estos temas, Sigfrido, ¿tú cuáles crees que podrían ser las claves fundamentales que no se deben de descuidar en estos procesos de construcción y fortalecimiento de una sociedad distinta a la que el neoliberalismo nos ha impuesto? ¿Me escuchan? Sí. Te escuchamos. Bueno, sí, creo que lo que hay que hacer en materia de transformación social, de apoyo a los pobres, de apoyo a los grupos marginados y excluidos, nunca se debe dejar de hacer. Creo que es una obligación ética, moral, política de una fuerza de izquierda que llega al gobierno. Y digo al gobierno, no estoy hablando del poder, que el poder es un asunto mucho más complejo. El poder tiene que ver con las fuerzas económicas, empresariales, mediáticas, tiene que ver con otros factores dentro del Estado, como es el sistema de justicia, como son las Fuerzas Armadas, como es el Parlamento mismo, el Congreso, los partidos políticos. También hay fuerzas externas que conspiran contra nuestros procesos y son parte de ese poder. Particularmente en los últimos tiempos hemos visto una política imperialista muy agresiva contra estos procesos de transformación, que han llevado pues, al punto de dar golpes de Estado, como el caso de Bolivia, o de propiciar la reversión de los procesos, como lo vivimos en El Salvador, o en el Ecuador, o en el Brasil. Algo parecido pues, se vivió en Argentina. Afortunadamente, después de 4 años, el movimiento político progresista de izquierda pues, ha logrado recuperar el gobierno. Entonces, ¿cuáles son las claves? Bueno, me parece que en primer lugar tiene que ser el entender que desde el gobierno, desde el aparato de Estado, si bien es muy importante y es fundamental impulsar esos programas sociales, esos programas que saquen a la gente de la pobreza, de la marginación, de la exclusión, es igual o más importante el propiciar condiciones para que la gente se organice,
que se organice, que haga propios esos logros, esos programas, que los defienda, que los entienda no como un aporte paternal de un Estado benefactor, sino como parte de sus derechos. Y como parte de sus derechos los va a defender y va a pelear porque se profundice. Creo que esa es una lección que en el caso nuestro de El Salvador, pues la hemos aprendido. El otro aspecto importante es que un proceso de cambio se tiene que defender, y se tiene que defender entendiendo de que hay múltiples amenazas que no se pueden subestimar. Yo me adelantaba comentando todo lo que significa esta lucha ideológica por las ideas y las percepciones de la gente. Y es que, como dicen acá en México, pues los grupos tradicionales de poder hacen su chamba. Ellos están todos los días, y lo hemos visto en América Latina, siempre conspirando para abortar estos procesos de transformación. Y para eso tienen los grandes medios de comunicación, generalmente a su lado. Tienen a sus intelectuales orgánicos, que todos los días están escribiendo artículos, generando opinión pública, realizando debates, así como estamos nosotros ahora. Tienen pues a sus llamados tanques de pensamiento, tienen a sus universidades, a sus institutos, a sus fundaciones, que todos los días están también en el esfuerzo de socavar los procesos de transformación. Entonces, la batalla ideológica, la batalla de las percepciones, no se puede descuidar. O sea, no basta con hacer las cosas bien. Hay que hacerlas bien, pero comunicarlas, y comunicarlas bien, para que el pueblo, en todo lo que es un país, pues tome nota de los esfuerzos que hace un gobierno y cómo pues estos esfuerzos le van a elevar su calidad de vida. Yo, en tal sentido, partiendo de la experiencia de mi país en los procesos, creo que nosotros, a pesar de haber encaminado todas estas políticas a favor de la gente, pero no se comunicaron bien. Y creo que había como un concepto equivocado en relación a lo que es la austeridad. Porque se decía, no hay que darle mucha publicidad porque eso significa gastos. Y estamos en una política de austeridad. Bueno, pero resulta que si la gente no se entera de lo que su gobierno está haciendo en su beneficio, pues los adversarios no van a descansar y van a hacer todo lo posible para empañar esos esfuerzos. Y te van a señalar de que estás robando el dinero, que hay corrupción de por medio, de tal forma que se le quite legitimidad al gobernante y a sus esfuerzos por cambiar la vida de la gente. Le van a decir, sí, te están dando esto, pero se están robando la mayor parte. Y cosas así por el estilo. El otro aspecto importante que yo veo es que se tienen que consolidar y trabajar otros factores del poder dentro del Estado. En el caso nuestro, pues en el caso brasileño, creo de manera fundamental, en el caso argentino en alguna medida, los aparatos de justicia siguieron siempre en manos de los grupos tradicionales. Y desde los aparatos de justicia, desde las fiscalías, de las Cortes Supremas, desde los tribunales, se empezó a perseguir a los líderes de la izquierda, a los líderes que encabezábamos este proceso. Y así fue como termina Lula preso, termina Cristina Fernández con cerca de una docena de acusaciones perversas, igual su vicepresidente, Amado Guadú. Vemos el caso ecuatoriano, donde prácticamente contra el expresidente Correa han levantado cerca de 25 casos de persecución, y de una manera acelerada por una necesidad electoral de la derecha, lo inhabilitan a través de un juicio totalmente arbitrario, festinado, perverso, y lo condenan a 8 años de prisión, ¿verdad? Y la acusación que le hacen, pueden ustedes imaginar, es que él tuvo un influjo psíquico sobre otras personas para que estas personas supuestamente cometieran un delito. O sea, no tienen ninguna prueba, no tienen ningún elemento material,
sino que se inventaron una figura delictiva inexistente, el influjo psíquico. O sea que a través de mi psiquis, yo logré influir en tu psiquis para que tú hicieras algo indebido. En el caso de El Salvador, pues desde que yo era presidente del Congreso en mi país, pues era de las figuras más connotadas en cuanto a la dirección del proceso de cambios, pero la derecha me ubicó como un objetivo a perseguir y a neutralizar. ¿Qué quiero decir con eso? Que no podemos descuidar factores muy importantes que de una manera u otra terminan desestabilizando y eventualmente haciendo retroceder estos procesos. Vimos el caso reciente en Bolivia. El ejército, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Boliviana, prestándose a un golpe de Estado. Probablemente en los periodos que gobernó Evo Morales, no fue suficiente la atención que le pusieron a estos factores de poder. Y por lo tanto, esos descuidos terminaron pagándose muy caro, porque son aparatos de poder que de una u otra manera siguen bajo la influencia de las viejas élites, de las viejas clases dominantes y por supuesto de los poderes imperiales. Yo creo que son claves para la izquierda. Recientemente, quiero comentarles, acá en México, hemos trabajado junto con otros camaradas exiliados de Bolivia, del Ecuador, sobre estas experiencias y hemos presentado un libro recientemente que se llama Construir el Poder Transformador. Ese poder transformador no puede ser solo el Estado, no puede ser solo el gobierno. Tiene que ser la gente organizada. Tiene que ser la gente concientizada. De lo contrario, los riesgos que enfrenta cada proceso son tremendamente altos. Porque hay muchos enemigos. Es que se tocan intereses muy sensibles. Al tocar los intereses de las clases dominantes tradicionales, pues se generan reacciones. Sí, Frido, Las vemos a través. yo quisiera Adelante, José. hacerte una pregunta precisamente en ese aspecto, mientras mi amigo Flavio Sosa formula su pregunta. Normalmente nos toca una y una, pero veo que hoy traemos un poquito a un proceso de meditación profunda. Pero yo te quería preguntar lo siguiente. Mira, creo que el esquema básico está muy bien formulado. Por una parte, una cosa es llegar al gobierno, pero otra cosa es tener el poder del Estado. Por otra parte, hay claves fundamentales del poder, los grandes medios de difusión que permanentemente van a golpear a los poderes emergentes. Está el asunto de los grandes centros de poder económico, está el poder judicial y las fuerzas tradicionales del Estado como elementos que van a estar ahí al acecho, dijéramos, si no somos capaces de generar políticas de contención y de contrarrestar esa incidencia. Y además tú has dicho una cosa que yo la verdad me sorprende cuando dices que aparte de todos estos elementos, estuvo un error interesante, grave, de una mala aplicación de las políticas de austeridad que, de acuerdo con lo que tú nos dices, llevó propiamente a anularnos mediáticamente, a generar condiciones de inmovilización en cuanto a la transmisión permanentemente de información. Nosotros, por cierto, no estamos invirtiendo mucho en México, yo creo, pero esta idea del presidente de las conferencias mañaneras creo que es una aportación a un vínculo permanente de comunicación. Pero has dicho una cosa que me parece que ahí está una clave muy relevante, que es el asunto de la movilización permanente de la sociedad acompañando los procesos de transformación. Nosotros en México habrás observado que el partido en el gobierno pasó por una etapa de inmovilización, ¿sí? O por lo menos era la crítica que hacíamos muchos militantes. Morena no se mueve, no se activa. Tú, en tu experiencia, no solo de tu país, de El Salvador, sino latinoamericana, ¿de dónde crees que puede surgir el motor fundamental de movilización
de organización y de actividad crítica, ¿sí? En la lógica de procesar y de perfeccionar nuestros modelos, ¿de dónde debiera de surgir? ¿Del gobierno? ¿Del partido? ¿O desde la propia sociedad? ¿O a partir de los movimientos sociales organizados? ¿Cómo ves tú este reto? ¿Dónde están las claves para poder generar estos procesos de fortalecimiento de las dinámicas de transformación? Creo, Sigfrido, creo que el día de hoy estoy siendo víctima de un viejo vicio de la izquierda donde un compañero quiere hablar y el otro le arrebata la palabra y entonces acostumbrado a hacerlo, el día de hoy no me permite ni formular preguntas. Yo quisiera solicitarte que me ayudes nos ayudes a entender con una perspectiva autocrítica tu experiencia, la experiencia salvadoreña. Por un lado, yo quisiera planteártelo desde dos ángulos. Uno, el margen que el neoliberalismo les dejó a ustedes como gobierno. Porque todos los gobiernos llegan con una perspectiva, con un programa, con una propuesta de gobierno y con un impulso social pues muy fuerte, que la propia gente viene demandando lo que quiere y el partido que está ofreciendo, proponiendo, se compromete a. Pero luego nos enfrentamos a la globalización, nos enfrentamos al neoliberalismo, nos enfrentamos al capitalismo salvaje, nos enfrentamos a la geopolítica. ¿Qué tanto margen tuvieron? Es la primera pregunta. Sí. Y la segunda sería, si podrías abundar un poquito en la autocrítica de los errores cometidos. Ok, está bien, no se supieron comunicar los logros. Está bien, ok, no empujamos desde abajo también. ¿Qué otros errores crees tú autocríticamente que se cometieron en el gobierno de El Salvador? Nosotros estamos tratando en estos programas de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en provocar la reflexión entre la militancia para que observemos la realidad latinoamericana que nos es tan cercana, que es tan cercana a la realidad mexicana. Bueno, creo que ambas preguntas en realidad pueden resumirse en una y trataré de darle respuesta de una manera integral. Pues yo creo que en este esfuerzo realmente es el partido político, es la fuerza política la que debe de ser el motor que impulse y sea como el catalizador para los cambios. Porque los gobiernos, lo digo por experiencia propia, y así es en todas partes, pues ya tienen ciertos cánones, ciertas formas de hacer las cosas. Y hay toda una serie llamémosle, de conductas que se van transmitiendo, incluso de generación en generación. Las secretarías serán siempre las secretarías, tienen sus códigos, y hay lo que se le llama los poderes deónticos, que al funcionario, al ser humano, aunque venga de una militancia política de larga data, pues de una manera u otra lo empiezan a restringir, lo empiezan a conducir hacia ciertas formas de hacer las cosas. Y las instituciones terminan prácticamente imponiéndose sobre el militante, sobre el dirigente político. Por eso es importante que el partido, o la fuerza política, o las fuerzas políticas que están empujando un proceso, siempre mantengan una actitud activa y a veces hasta crítica hacia las actitudes o decisiones de un gobierno. Ahora estoy hablando en términos muy generales. Creo que nosotros, siendo bastante autocríticos, no fuimos lo suficientemente acertados a la hora de señalar que hay ciertas cosas que hacía el gobierno que a la gente no le gustaban, que a la gente no le parecía, y que eso generaba un desgaste para el gobierno y para el partido. Y eso pues después se reflejaba en la siguiente elección. Yo pienso que el partido político, junto con las organizaciones sociales, junto al pueblo organizado, deben de ir pensando más allá que lo que puede ver un ministro.
que lo que puede ver un funcionario del Estado. Sigfrido, Y no caer en esa condición. Pero yo quisiera saber, esas cosas a las que te refieres, que desde el gobierno se generaban o se impulsaban, pero que a la gente no le gustaban, si nos pudieras explicar un poco qué tipo de iniciativas, de qué tipo de iniciativas estaríamos hablando. Bueno, por ejemplo, puedo comentarte que en algún momento, en el caso de nuestro gobierno, se decide por una postura tecnocrática que se va a reducir el subsidio al gas propano, al gas que usa la gente para cocinar. Y eso golpeaba fundamentalmente a las clases medias, porque se redujo ese subsidio para el sector. Eso nos pasó una factura electoral muy grande. Y el partido no tuvo en ese momento la decisión de cuestionar y distanciarse públicamente de esa decisión. Lo pongo como un ejemplo de cómo ciertas decisiones que se toman desde un enfoque tecnocrático, desde un enfoque meramente contable, pues al final te pueden generar un distanciamiento de la gente. Y las facturas no las paga el gobierno, las paga la fuerza política o las fuerzas políticas que están soportando a ese gobierno. Y eso me lleva en buena medida también a la pregunta de Flavio, ¿qué márgenes tenemos? Depende del país. Hay países, como es el caso de Bolivia, Brasil, incluso Ecuador, Venezuela, que tienen grandes recursos naturales. Tienen petróleo, tienen gas, tienen litio, tienen pues, una industria muy consolidada, particularmente el caso de Brasil. Y eso les permite cierta, no diría autonomía, pero sí una mayor fortaleza para poder enfrentar estos desafíos. Habemos otros países, como es el caso de El Salvador, podría decir en alguna medida Nicaragua, con muchas más limitaciones en materia de fortaleza económica. No tenemos grandes recursos naturales. En el caso de El Salvador, el neoliberalismo incluso nos dejó sin moneda, porque allá por el 2001 la derecha decidió dolarizar la economía. Entonces no teníamos ni siquiera el instrumento de la política monetaria para poder influir sobre la economía nacional. Y pues de una manera u otra los organismos internacionales son implacables y terminan imponiendo ciertas agendas. Y hay que tener realmente mucho coraje y mucha determinación como para enfrentar esas presiones. Países como México, obviamente, tienen mucha más posibilidad, porque son países con economías mucho más fuertes. En el caso de México, pues es incluso también del G20, es la segunda economía latinoamericana y tiene abundantes recursos naturales. Creo pues que cada país tiene una situación particular y eso le permite tener mayor o menor autonomía frente a estas presiones. En el caso de El Salvador, debo de mencionar también el factor de la política norteamericana, que siempre ha gravitado y siempre ha estado tratando de imponer su visión y a imponer sus intereses. Y no es fácil enfrentarse a todo ese aparato y a todo ese influjo, porque prácticamente te terminan chantajeando, te terminan extorsionando para que te sometas a sus designios. En el caso nuestro, nosotros creo que en tal sentido hicimos una gran resistencia frente a eso. Sabemos que a Washington nunca le gustó que nuestro gobierno apoyara los procesos de integración latinoamericana, que se solidarizara con Cuba, con Venezuela, con otros procesos atacados. Pero tuvimos la dignidad y la moral para nunca apartarnos de esos procesos de integración latinoamericana y de las luchas de los pueblos latinoamericanos e incluso de otros continentes, como el pueblo palestino o el pueblo saharaui. En fin, creo pues que volviendo al origen de esto, yo sí considero, a partir de una experiencia muy particular, que las fuerzas políticas, sea un partido, sea un movimiento,
junto con las organizaciones sociales, son las que deben de ir a la cabeza de los procesos. Los gobiernos van a ir detrás. No podemos descansar o depositar todo el peso de un proceso en las espaldas de los cuadros que hemos enviado al gobierno. Tratamos de enviar a los mejores cuadros para que hagan el mejor trabajo posible. Pero el partido y las fuerzas políticas deben estar muy atentas. Y cuando deba de haber una postura crítica, no hay que vacilar en asumir una postura crítica. De lo contrario, los costos pueden ser muy altos. Sigfrido, perdón, abundando sobre este tema que nos parece importantísimo para nosotros, para tener la perspectiva cercana de un país hermano, de un país con el cual tenemos muchas similitudes, porque si bien es cierto que nosotros tenemos aparentemente otros niveles de desarrollo, y digo aparentemente porque la realidad es brutal, ¿eh? No, nosotros somos Centroamérica, México es Centroamérica, mucho. Pregunto, la relación con el ejército, ustedes venían de muchos años de enfrentar a una poderosísima junta militar, un poderoso ejército, y luego llegaron hasta una situación, se ha calificado de empate militar con el ejército. Exactamente. Sí. Posteriormente se dio el salto, ¿no? Se da el salto. Pero el ejército no renuncia al poder. El ejército está empoderado, o sea, una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder, como correctamente lo dimensionas, maestro. ¿Cuál fue la relación, cómo es la relación de un gobierno, de un incipiente gobierno democrático con una estructura militar tan poderosa como es el ejército? Es una excelente pregunta, y no tiene una respuesta única. Quiero decirte desde que, incluso estando en la oposición, nosotros cultivábamos buenas relaciones con sectores militares, fundamentalmente militares en retiro, oficiales en retiro, que reconocían que el ejército había sido un instrumento de los grupos oligárquicos y que como tal lo habían utilizado para reprimir al pueblo, para garantizar los privilegios de estos grupos oligárquicos. Y eso le había causado al ejército y a las Fuerzas Armadas en general un tremendo desprestigio y un gran desgaste. Cuando llegamos al gobierno, pues manejar la relación con las Fuerzas Armadas fue algo muy complejo, porque nosotros no veníamos de estar distanciados del ejército, veníamos de una guerra, donde ellos eran el enemigo militar y nosotros éramos su enemigo militar, o sea, nos matábamos, literalmente. Entonces, el que las Fuerzas Armadas tuviesen como comandante general, comandante en jefe, a un antiguo guerrillero, pues ustedes se pueden imaginar lo que puede significar en términos psicológicos, sobre todo para los altos oficiales. Pero creo que llevamos las cosas de una manera relativamente aceptable. Nunca hubo de parte de las Fuerzas Armadas algún conato o algún tipo de acto hostil. Pero también debo reconocer que pudimos haber sido mucho más agresivos en la transformación de esas Fuerzas Armadas y no lo hicimos. Pudimos, por ejemplo, haber hecho que esas Fuerzas Armadas pidieran perdón por las atrocidades cometidas en el transcurso de la guerra, que cometieron verdaderos actos criminales, crímenes de guerra, torturas, desapariciones, masacres. No se hizo, porque había una postura muy conservadora dentro del gobierno que decía no toquemos esos temas porque esos temas pueden generar intranquilidad en las Fuerzas Armadas. Pudimos haberle cambiado los nombres a guarniciones militares que glorificaban a criminales de guerra y no se hizo. Pudimos haber hecho mucho más en cuanto a que las Fuerzas Armadas tuviesen una conducta y asimilar una doctrina mucho más respetuosa de la democracia y de los derechos humanos. Y resulta que hoy mismo estamos
de una forma u otra, cosechando el no haber hecho las cosas suficientemente bien y de manera oportuna. Porque esas Fuerzas Armadas hoy se han convertido en el principal soporte de un proyecto dictatorial. Y nuevamente están saliendo a reprimir a la gente. Y nuevamente están exaltando el militarismo. Y están exaltando a esos valores tradicionales de una Fuerza Armada de carácter clasista oligárquico. Me parece pues que el no haber hecho las cosas a tiempo y haber avanzado de una forma más decidida y más valiente, pues también termina pasando una factura. Quiero comentarles, yo conversaba a veces con oficiales militares y me decían, pero es que nosotros esperamos un gobierno que sea más decidido, que tenga mucha más convicción de avanzar. O sea que en las mismas filas militares habían grupos que externaban su malestar por la postura conservadora de un gobierno de izquierda. Pero siempre había alguien que le susurraba al presidente, no haga esto, no dé ese paso porque va a generar intranquilidad, necesitamos estabilidad. Entonces, ese propósito de tener la estabilidad a cualquier costo, al final de cuentas también te termina desgastando y los costos se pueden ver muy pronto. Nosotros lo estamos viviendo, estamos en una regresión autoritaria donde las Fuerzas Armadas se convierten en el puntal de una neodictadura de carácter fascista y de un sentido tremendamente autoritario. Sigfrido, tocas un aspecto que la verdad tiene una gran complejidad, porque la verdad que en la conducción de un gobierno de renovación siempre va a haber puntos de vista encontrados y siempre va a tener uno una contraparte. Por ejemplo, ¿qué peso debe de tener en un gobierno las fuerzas empresariales que en muchas ocasiones son claramente conservadoras, pero que sin embargo, por táctica de ellos mismos, se pueden volver aliados del gobierno emergente? Ahí siempre hay como una discusión que no es fácil solventar. Yo, cuando tú explicabas esto del ejército, yo decía, bueno, a lo mejor sí, no hay que confrontar abiertamente a los sectores militares, siempre y cuando los procesos de organización de la sociedad estén avanzando rápidamente para buscar ese poner orden en un ámbito tan relevante del Estado, lo hagamos con mejor correlación desde la sociedad. O sea, es muy complejo, yo creo que es muy complejo, pero yo quisiera preguntarte una cuestión más bien hacia el futuro. Nosotros pudimos observar, y hace 8 días, decía yo, el embajador de Bolivia en México nos lo señalaba, en cuanto a cómo el impacto del golpe de Estado disfrazado que se da en Bolivia genera un estado de ánimo de la sociedad porque pierden condiciones de vida, porque vuelven condiciones de racismo, por muchos defectos que se vuelven a poner a la orden del día y la sociedad tiene una respuesta y esa respuesta es abrir nuevamente el vínculo y la unidad de acción con los sectores políticos progresistas. En El Salvador, ¿qué está pasando en este momento? Ayúdanos a entender. Estamos ante un proceso que tardará muchos años en restablecerse en una perspectiva de transformación social, o realmente aún con esa actitud represiva o precisamente por esa actitud represiva, elitista, neoliberal que se está imponiendo, podríamos pensar que renace un movimiento social y que pudiera augurar que puede restablecerse condiciones desde la sociedad de poder retomar el poder en El Salvador en un plazo no tan largo. ¿Tú cómo valoras la situación coyuntural en El Salvador? Mira, yo creo que el propósito de una fuerza de izquierda auténtica debe de ser enfrentar ese régimen represivo,
cuestionarlo, debilitarlo y finalmente derrotarlo. Eso pasa por varios aspectos. Primero, un rearme moral, un rearme ético de la fuerza de izquierda. Eso pasa también por decir y aceptar situaciones de una forma autocrítica, de cómo ciertas cosas no se hicieron bien cuando éramos fuerza política gobernante. Y decírselo al pueblo y plantearlo de esa forma, honesta, sincera, para tener nuevamente ese respaldo y esa confianza de los sectores mayoritarios de la población. Pasa también porque la gente nos vea decididos, porque la gente no nos vea en un sentido claudicante o buscando de alguna manera pasar la tormenta. Al contrario, una fuerza de izquierda digna tiene que enfrentarse a esas fuerzas oscurantistas y represivas, cuestionarlas, desenmascararlas, encararles su corrupción, encararles su falta de respeto a los valores democráticos, a los valores y principios de una constitución, al irrespeto a los derechos humanos. Entonces tiene que vernos, la gente tiene que vernos en un sentido de ser una fuerza que está en la batalla, que no se ha replegado, que no tiene miedo. Yo creo que es un aspecto moral y psicológico muy importante. Pues nadie va a seguir a alguien que demuestra temor, a alguien que demuestra sometimiento o subordinación. Si nosotros logramos resolver bien esos desafíos y además logramos reconectarnos con el pueblo a través de los diversos mecanismos que hoy se disponen para la comunicación con la gente. Ya no simplemente el periódico escrito, el programa radial, el programa televisivo, sino usando todos los recursos que la tecnología moderna nos pone a la disposición. Todas las redes sociales, todas las posibilidades que nos da la tecnología de telecomunicaciones en estos días. Las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, no pueden ignorar que hoy la batalla por las mentes de las personas se está dando en otros ámbitos, no solamente en los ámbitos tradicionales. No significa que los tradicionales ya se volvieron irrelevantes, pero ciertamente han perdido peso y han ganado más terreno otros mecanismos de interacción y comunicación que la izquierda tiene que dominar. Hemos visto cómo las fuerzas de la derecha extrema han ganado campañas utilizando esos recursos para desinformar, para confundir, para manipular. Lo vimos en la elección del 2016 en Estados Unidos con Trump. Lo vimos en la elección de Bolsonaro en Brasil. Nosotros lo vimos particularmente en El Salvador en la elección del año pasado con este fulano, este tipo Bukele. Logran tener una enorme influencia sobre sectores de la población, particularmente jóvenes, a los cuales desinforman, manipulan, los inducen a aceptar las noticias falsas, la difamación, la calumnia, y de repente pues están votando por ellos. Yo creo que ese terreno de la batalla no lo debemos descuidar. Esto funciona y es válido para El Salvador, pero es válido para cualquier país de nuestra América. Y en tal sentido, creo que el tener convicciones, tener fortaleza moral, el tener decisión de vencer. Nosotros venimos de batallas muy duras, de enfrentar, como lo he dicho, a ejércitos armados, de enfrentar al imperio norteamericano, que prácticamente hizo de El Salvador un teatro de guerra en los años 80. Sí. Pues no creo que le debamos temer a un intento dictatorial neofascista, y con la misma convicción lo tenemos que enfrentar. Pero también adoptando esos métodos de trabajo que nos permitan una mejor comunicación con el pueblo, con la gente, con su cotidianidad. De manera pues que con esa fuerza podamos derrotar este proyecto de restauración neoliberal y de restauración dictatorial. Sigfrido, estamos casi terminando en la parte final
de nuestro programa. Este programa está dirigido, si bien es cierto, está dirigido a los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Estamos en Internet, estamos en el Facebook, estamos en YouTube. Entonces, mucha gente puede acceder. Nosotros tenemos una coincidencia con ustedes, somos gente de izquierda, y en esa idea de que somos hermanos, que somos compañeros, camaradas, yo me atrevería a hacerte un planteamiento para ver si nos ayudas. Un teólogo brasileño que se llama Frei Beto, que seguramente tú conoces, en algún momento publicó un documento que lo llamó 10 consejos, 10 consejos para un militante de izquierda. Sí, lo conozco. Desde tu perspectiva, ¿qué es ser de izquierda en estos momentos? ¿Qué le recomendarías a la gente de izquierda? ¿Qué le aconsejarías a la gente de izquierda ante esta realidad pandémica, ante esta realidad neoliberal, ante nueva pugna por la hegemonía mundial, ante estos gobiernos que hay en algunos países como el tuyo, identificados abiertamente con la derecha y con un discurso que pareciera quererse acercar a las mayorías? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué aconsejarías a un ciudadano para seguir siendo de izquierda y para luchar con una perspectiva de izquierda? Bueno, hablar de consejos quizás sería demasiado petulante de mi parte, pero más bien puedo hablar de una reflexión. Y yo creo que el ideario de izquierda sigue siendo válido, sigue siendo de avanzada, es lo que más esta humanidad necesita para salir de la situación a la que el capitalismo nos ha llevado después de varios siglos, donde tenemos una enorme exclusión social, una gran desigualdad en la distribución de la riqueza, donde tenemos discriminaciones de todo tipo contra mujeres, contra minorías, contra los pueblos indígenas, contra los migrantes, en fin, un mundo sumamente injusto y desigual. Para ser de izquierda en estos momentos creo que la palabra clave debe estar en solidaridad. Solidaridad con todo aquel que necesita, que es perseguido, que es discriminado, que se le niegan sus derechos. Nadie que se presuma ser de izquierda puede tener un comportamiento egoísta, un comportamiento indiferente ante lo que pasa con sus conciudadanos e incluso con lo que pasa en otras latitudes. Quiero decirles que una de las razones que a mí mucho me persigue la derecha es que siempre he estado muy cerca de los procesos de solidaridad con los pueblos. Cuando estaba la plena guerra de Israel contra Palestina en el 2014, yo siendo presidente del Congreso me fui para Palestina a expresar esa solidaridad y la derecha se me fue encima de una manera terrible, terrible. Bueno, ser solidario, buscar siempre la justicia y tener esa convicción de actuar en base a lo que piensas. Porque la gente rápidamente se da cuenta si tienes un discurso, pero tienes una conducta distinta. Y me parece que ese es un tremendo reto que todos los días tenemos, desde que amanece hasta que oscurece. El tener coherencia, esa creo que sería la palabra justa. Coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que actuamos. Y en tal sentido, tener una conducta que busca siempre la solidaridad, la equidad, la justicia, la inclusión, el tener ese sentido de rebeldía frente a lo incorrecto, frente a lo injusto, frente a lo corrupto, creo que es lo que nos distingue y debe ser, a mi juicio, pues, el código de conducta de un hombre, de una mujer, de un joven de izquierda en estos días. Y tener también ese sentido de que hay poderes superiores que a veces quieren negar nuestra identidad, nuestra independencia, nuestra libertad. Y no se puede pensar en que vamos a transformar El Salvador, o el Ecuador, o Bolivia, o Venezuela, o Colombia, en un sentido aislado. Todas nuestras luchas están conectadas. Yo no puedo hablar de la transformación de un país latinoamericano si no veo
que los demás países latinoamericanos y caribeños también están luchando junto conmigo. Que nuestros proyectos no pueden ser aislados. No hay autarquía, mucho menos en el mundo globalizado de estos tiempos. No puede haber luchas en solitario y cualquier situación que afecte, que dañe, que perjudique los procesos en nuestros países hermanos, pues también es un atentado contra nosotros. Y que hay una fuerza imperialista que está presente y que está siempre conspirando y socavando nuestros procesos. A veces de manera muy encubierta, a veces de una forma que violenta nuestra soberanía y apenas lo percibimos. Y en otras ocasiones, pues de una manera muy grotesca, muy burda. En el caso de El Salvador, pues el embajador norteamericano se sienta junto al presidente en los consejos de ministros a tomar decisiones. Es una cosa indigna. A eso se ha llegado. Creo que eso puede resumir, Flavio, lo que yo creo en torno a tu pregunta. Muchas gracias, Sigfrido. José Antonio. No, pues, Sigfrido, darte las gracias por tu participación. De verdad que nos honra mucho tener la oportunidad de esta conversación, que espero que en el futuro podamos darle continuidad. Hay muchas experiencias más que se quedan ahí, pero por lo pronto te agradecemos enormemente tu visión, tu franqueza. Creo que de manera muy directa señalaste algunos temas que obviamente con sus particularidades nos tocan y ayudan a esclarecer nuestra propia ruta. Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y te invitamos para que muy pronto nuevamente nos podamos encontrar. Muchas gracias. Pues soy yo el más agradecido con ustedes, José Antonio, Flavio, y espero que las ideas que he compartido, las experiencias, pues les ayuden a comprender mejor qué es lo que ha pasado en sus vecinos al sur de la frontera de México. Gracias. Gracias, Sigfrido. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguen. Esta charla de la noche del día de hoy fue una gran oportunidad de dialogar con un camarada salvadoreño, dirigente de izquierda, exguerrillero, luchador social, expresidente del Congreso de El Salvador, actualmente asilado político en nuestro país. Y ahora vamos directamente a la cápsula El Néctar de la Historia con nuestro compañero Pedro Salmerón. Después de ganar 3 batallas espectaculares, la División del Norte ocupó la ciudad de Chihuahua. Una asamblea de generales designó a Pancho Villa como gobernador del estado. Al momento de tomar posesión del gobierno de Chihuahua, el estado llevaba 3 años de guerra casi ininterrumpida que había destruido buena parte de su vital sistema ferroviario, mermado los datos ganaderos y obligado a cerrar muchas fábricas y minas. En casi todos lados faltaba trabajo, alimento y dinero circulante. La población estaba muy dividida y durante los meses anteriores la prensa había hecho una feroz propaganda antivillista mostrando al gran caudillo revolucionario como un sanguinario criminal. Pancho formó gobierno con antiguos maderistas, tomó algunas medidas urgentes y a 4 días de haber tomado posesión del gobierno, el 12 de diciembre de 1913, publicó un documento espectacular y de hondas repercusiones, algunas de ellas inmediatas. El decreto de confiscación de bienes de los enemigos de la revolución, que dice en algunas de las partes: General Francisco Villa, primer jefe del ejército constitucionalista en el estado de Chihuahua y conforme al plan de Guadalupe, gobernador provisional del mismo, de acuerdo con las facultades extraordinarias de que me hallo investido, he tenido a bien decretar lo que sigue. Y aquí viene una argumentación de por qué va a decretar lo que va a decretar, y entonces dice: por tales razones que justifican nuestra actitud ante la dignidad del mundo entero, decreto lo siguiente. Primero, son confiscables y se confiscan en bien de la salud pública. Puntos suspensivos.
todos los bienes muebles e inmuebles y documentaciones de todas clases pertenecientes a los individuos Luis Terrazas e hijos, hermanos Krill, hermanos Falomir, etcétera, aquí hasta 17. Y todos los familiares de ellos y demás cómplices que con ellos se hubieran mezclado en los negocios sucios y en las fraudulentas combinaciones que en otro tiempo se llamaron políticas. Segundo, una ley reglamentaria que se dictará al triunfo de nuestra causa determinará lo relativo a la equitativa distribución de esos bienes, pensionando primeramente a las viudas y huérfanos de los soldados de la Revolución. ¿Sí? Tercero, todos los bienes confiscados serán administrados por el Banco del Estado, quien llevará cuenta minuciosa, correctamente documentada de los ingresos y egresos que hubiere por tal motivo. Dado en mi Palacio de Gobierno a los 12 días del mes de diciembre de 1913. General Francisco Villa, gobernador militar del Estado. Silvestre Terrazas, secretario. Firman. Aquí en este decreto está expuesta la política agraria del villismo. La riqueza pública del Estado, acaparada por 17 familias, sobre todo por dos, la familia Terrazas y Krill, es confiscada y puesta al servicio de la Revolución, con lo cual la División del Norte se convirtió en el más poderoso ejército de América Latina, y posteriormente se dice con claridad que al triunfo de la causa se repartirá esa riqueza. Así entraron en posesión de la Revolución más de 4 millones de hectáreas, unas 200,000 de ellas de riego, ¿sí? Con más de medio billón de cabezas de ganado mayor, una fundidora de hierro y acero, 2 bancos, compañía de tranvías, una cervecería, fábricas textiles, molinos de trigo y harina, todo lo cual sirvió para financiar la revolución, pero también acabó con el hambre en Chihuahua. Se acabó el hambre en Chihuahua. Durante 2 años hubo paz en Chihuahua, los 2 años que gobernó el villismo. Les seguiré contando luego. Muchas gracias y les decimos hasta la próxima semana, José Antonio. Pues les agradecemos muchísimo la atención a nuestro programa del día de hoy. Les recordamos que vamos a seguir entrevistando a liderazgos, a militantes, a gente comprometida con la transformación de nuestra América, de nuestra patria grande. Y hay experiencias de enorme valor para nosotros los mexicanos que van a enriquecer nuestra experiencia y nuestra capacidad de sortear problemas, como lo hemos visto esta noche, que al margen de las matices son muy semejantes en la esencia. Les agradecemos su participación, su visión, su atención del día de hoy, y no se les olvide que dentro de 8 días a las 8 de la noche tenemos una cita por este mismo medio. Construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación.